Somos bendecidos por ello. Vamos a darle unas fuertes palmas a aquel que es digno y merecedor de alabanzas, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús, porque tú nos compraste con precio de sangre y hoy estamos aquí, Señor, celebrando tu victoria. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y el versículo 9 y 10. Colosenses, epístola, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Estamos? Gloria a Dios. La palabra de Dios lo leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos juntos el 9 y el 10 de Colosenses capítulo 1. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hagamos una oración. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por regalarnos un día más de vida. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de estar aquí en esta reunión, en este servicio, en este culto, el cual se hace para ti, porque esta obra es tuya. Venimos, Señor, con un corazón sediento de ti, con un corazón, Señor, que anhela y desea siempre estar apegados a ti, oh Señor. Te pedimos una vez más en este día y en esta mañana que nos perdones, Señor, toda falta, todo error, Señor. Y creemos, Señor, que tu grande amor y tu misericordia, Señor, lo extiende sobre nosotros. Padre, danos, Señor, el entendimiento, danos de tu sabiduría, Señor, para aprender más de tu palabra. Tu palabra es verdad. Oh Santo Dios, háblanos a cada uno de nosotros. Lo necesitamos, oh Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Señor, tú conoces en la condición que estamos, Señor. Tú lo sabes todo. Pero hemos venido, Señor, con un solo propósito, que es exaltar tu nombre. De darte gracias, Señor, porque eso dice tu palabra, dar gracias en todo. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú permites, Señor. Y creemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Y por ello, Señor, es nuestra fe en ti, Señor, que tú siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por esta mañana, por cada uno de mis hermanos y por tu palabra, Señor, que siga corriendo como ríos de agua viva en cada vida y en cada corazón. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, tomen asiento. La carta de los Colosenses es una de las cartas epístolas que escribió el apóstol Pablo. Pero en este tiempo que escribió Pablo, dice que estaba en prisión, estaba preso. Pero Pablo escribe esta carta a los colosenses, a la iglesia en Colosas, a creyentes en Colosas, por medio de su siervo Epafras. Y vamos a leer el contexto de Colosenses, del versículo 3 en adelante que hemos leído. Dice Colosenses 1:3. Dice el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Dice: siempre orando por vosotros,
o sea, por la iglesia en Colosas, por los colosenses, por hermanos, por creyentes. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Cómo se caracterizaba la iglesia en Colosas? Tenían fe y tenían amor por todos los santos. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. No solamente tenían fe y amor, sino tenían esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos tenemos esperanza en nuestro Señor? Bueno, eso tenía la iglesia en Colosas. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, dice, vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo sobre la iglesia en Colosas. Y lo primero que Pablo está resaltando es que la iglesia en Colosas tenían fe, tenían amor por el prójimo y tenían esperanza. Y Pablo dice en el versículo 9, por lo cual, dice, nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Una de las características del creyente, del cristiano, es la oración. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo por la iglesia en Colosas? Oraba. ¿Qué es lo que hacía el siervo de Dios? Oraba por la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar, orar y orar, los unos por los otros. No solamente venimos por mí, por el yo, sino por mi prójimo, por mi hermano, por mi hermana. Eso es lo que enseña la palabra, la oración. La palabra y la oración. Tenemos que orar, interceder. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Estaba orando y estaba intercediendo por la iglesia. La iglesia en Colosas dice que tenía amor, tenía fe, tenía esperanza, pero Pablo oraba para que crecieran en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese es el tema de esta mañana. Aprender a conocerle cuál es la voluntad de Dios. Pablo oraba por la iglesia en Colosas para que no solamente ellos que tenían fe, amor, esperanza, sino crezcan en conocerle más a Dios. ¿Cuántos queremos conocer más a Dios? ¿Cuántos queremos aprender a conocerle más a Dios? Y vamos a ver conceptos, cómo podemos aprender a conocerle más a Dios. Y eso es lo que la oración de Pablo es esta. Dice, por lo cual, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo oraba y decía, no cesaba, no claudicaba, no decía, un día nomás voy a orar por ellos. No cesaba, constantemente oraba y oraba. ¿Para qué? Para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra llenos viene del griego plero, que significa estar sujetos o adheridos o completos, llenos de la voluntad de Dios. Que también significa que sean dirigidos. Cuando Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de Dios, Pablo está orando para que conozcan realmente cuál es la voluntad de Dios. No de una manera momentánea, sino constantemente busquen la dirección de Dios. Dice, de lo que somos llenos, pues de eso nos vamos a conducir. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Dice, antes bien, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos controlados por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que seamos, Pablo ora por la iglesia en Colosas, sea llenos del conocimiento de Dios, que seas controlado, seas guiado por el conocimiento de Dios, que está en su palabra. Una característica es conocerle a Dios por su palabra. Y que seamos llenos del conocimiento de su palabra. ¿Qué más dice? La palabra conocimiento, del griego epignosis, significa percibir, significa fijarse atentamente. La palabra conocimiento significa discernir y significa reconocer. Eso significa la palabra conocimiento en el griego. Lo que Pablo está diciendo que podamos, cuando dice tengas el conocimiento pleno de Dios, de su voluntad, que puedas percibir cuál es la voluntad de Dios, puedas fijarte atentamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, para mis hijos, etcétera, mi trabajo. Puedas discernir. Cuando Pablo ora por el conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento también significa discernir. Cuando tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, vamos a saber discernir. ¿Qué es discernir? Saber distinguir lo bueno y lo malo. Saber distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Eso es saber discernir. Aquel que no sabe discernir no va a saber qué es bueno y qué es malo. También significa reconocer la voluntad de Dios. Aquel que es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios sabe reconocer que es Dios el que tiene la última palabra, y es Dios el que dirige mi paso y sabe cuál es el camino correcto a elegir. Cuando no sabemos reconocer la voluntad de Dios, no sabemos discernir, pues nos vamos a equivocar. Vamos a decir, yo creo que es por esta manera, yo creo que es así, y tomamos decisiones equivocadas, y no es la voluntad de Dios. Por eso Pablo ora, intercede por la iglesia para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Este versículo en la versión lenguaje actual dice así. Pablo dice, desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes, y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Cuando Pablo dice y ora, intercede, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando dice espiritual, habla del espíritu, y que el mundo no lo puede entender, no lo puede comprender, porque no tiene el Espíritu Santo, pero el creyente sí, porque tiene el Espíritu Santo. Y Pablo ora para que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija y que nos haga entender muchas situaciones. El mundo que está lejos de Dios no puede entender, no comprende. El mundo practican lo malo y para ellos es normal. Para el creyente, nosotros tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a recordar su palabra, qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios. Por eso, cuando Pablo intercede para que tengamos el conocimiento pleno de su voluntad, está pidiendo de que podamos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de ello. Vamos a Jeremías, en el Antiguo Testamento. Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9.
del versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y lo que más tenemos que alegrarnos y gozarnos es aprender a conocer más a Dios. Amén. Porque Dios es aquel que no te falla. Siempre nos va a hablar con amor, con misericordia. Siempre nos va a dar una palabra de esperanza. Dios nos conoce tal cual. Y lo que dice la palabra del Jeremías dice: alábate en entenderme y conocerme. Dios es amor, pero también es Dios santo, justo y recto. Muchas veces nos equivocamos y decimos: pero ¿y qué tiene de malo si hago esto y esto y esto? Y son cosas que no le agradan a Dios. Porque Dios es amor, porque Dios ama y perdona. Podemos hacer esto, podemos, qué sé yo, por decir algún ejemplo, o guardar rencor, o no perdonar, o de repente mis amigos vienen y me invitan un vaso de cerveza. ¿Qué tiene de malo un vaso de cerveza? Dios es amor y Dios nos perdona, porque Dios es amor. Pero la oración de Pablo es a la iglesia es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero Dios es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Dios es recto y Dios es justo. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Tú y yo no podemos ver lo que hay dentro de tu hermano, pero Dios sí. Dios sí lo sabe. Dios conoce. Y la voluntad de Dios es pues que, una de las voluntades de Dios es que caminemos en la integridad y en la santidad en la cual Dios nos ha llamado. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice la palabra que el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede entender. No puede entender que un cristiano perdona a aquel que lo ofende. Porque el hombre natural dice: pues me hizo esto, yo le voy a hacer el doble. El hombre natural no entiende esto, no percibe. Dice el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Es esclavo del pecado todavía.
Porque para él son locura. Para el hombre natural, para el hombre pecador es locura que el cristiano ame a aquel que le ofende. Para el hombre natural, para el pecador es locura que el cristiano interceda por aquel que le hace mal. Dice, y no las puede entender, no lo puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre sin Dios, para que pueda entender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, primero tiene que nacer de nuevo. Primero tiene que nacer de Dios. Tiene que tener la naturaleza de Cristo. El que no nace de nuevo todavía tiene la naturaleza pecaminosa. No la entiende, no percibe, porque dice que se tiene que discernir espiritualmente. Y aún nosotros los creyentes tenemos que aprender a discernir. Aún nosotros los creyentes tenemos que aprender. Por eso el cristiano, el creyente, desde el día que recibimos a Cristo en nuestros corazones, el día que nacimos de nuevo, ahí empezó esa carrera de crecimiento espiritual. No es que seamos perfectos, pero seguimos al perfecto que es Cristo. Y queremos cada día imitarle a Él. Queremos cada día aprender a conocerle a Él. Queremos cada día aprender a conocer cuál es su voluntad, la voluntad de Dios. Por eso, aún nosotros como creyentes necesitamos aprender a conocerle más a Dios. ¿Cuál es su voluntad? Lo que yo hago, lo que voy a hacer, el proyecto que tengo, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿Es mi carne o es la voluntad de Dios? Pero aún así, Dios en su infinito amor y misericordia nos da ese libre albedrío de uno decide. Si tú haces por tu propia cuenta, por tu propio propio entendimiento, pues te vas a tropezar. Pero si conocemos cuál es la voluntad de Dios, si estamos en esa plena comunión con el Señor, si estamos en esa intimidad con Dios, pues el Señor nos va a hablar y nos va a revelar, nos va a decir, no hijo, eso no lo hagas. No lo hagas. No es por allí, es por acá. Te advierte, te aconseja. Pero si aún así tú decides todavía hacer tu voluntad, a tu manera, pues atenta a las consecuencias. Dios ama, pero también corrige. Dios te ama, pero también te disciplina. Te disciplina no porque Dios quiere, sino porque la disciplina es parte del amor de Dios. Es la extensión del amor de Dios. Porque te ama, te disciplina. Dios a sus hijos los corrige, los disciplina. Pero aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué más dice su palabra? En Isaías, capítulo 5, Isaías 5, 13. Isaías 5, 13. Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El pueblo de Israel se desvió de los caminos de Dios. Se fue tras dioses paganos. Se fue a la idolatría. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Conocerle a Dios. Aquel pueblo de Israel que vio las maravillas de Dios en el desierto.
Aquel pueblo de Israel que los sacó de la esclavitud, vio milagros y maravillas, pero aún así se desviaron. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Mi pueblo, dice la palabra de Dios, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento de la voluntad de Dios. Oseas, otro pasaje conocido también, Oseas 4:6, dice, Oseas 4:6, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y qué más dice? Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí está hablando también a los sacerdotes, aquellos que enseñaban la palabra. Dice, por cuanto desechaste, dice, y olvidaste la ley de tu Dios, desechaste el conocer la voluntad de Dios, yo también me olvidaré de ti, de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y aquí también va la palabra para aquel que lo da, al predicador, al pastor. ¿Por qué vemos en el mundo entero muchas iglesias, entre comillas, congregaciones de miles y miles, pero con enseñanzas no bíblicas? ¿Por qué hay muchas iglesias como de la prosperidad, por decir un ejemplo, y que no es bíblico? ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento de Dios. ¿Por qué hay congregaciones, iglesias, por decir otro ejemplo, donde te dicen, por decir, no sé si han visto ustedes en YouTube, el pañuelo ungido? No sé si han visto ustedes. Y muchos corren y van tras ello. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso depende de quien lo da. Porque si no se da la palabra correcta, muchos se desvían. Y hay desconocimiento, ignorancia espiritual de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que la salvación viene por medio de Jesucristo. Cuando Pablo enseña de que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es una verdad absoluta, no varía, es tal cual. La salvación es por medio de Jesucristo, no hay más. Dios bendice, Dios conoce. Otra forma de poder expresar que no conocemos la voluntad de Dios es cuando decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Si he ido el domingo a la iglesia, por decir un ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios, que muchas veces Dios permite que pasemos muchas situaciones, porque por medio de ellos Dios está enseñándonos, perfeccionándonos, capacitándonos y que nuestra fe crezca. ¿Por qué quejamos? Porque no conocemos a Dios. Cuando aprendemos a conocer a Dios, vamos a entender. Por eso dice, aprender a entender y a conocerme. Entenderle de que muchas situaciones Dios permite en nuestras vidas por algo. Por eso Pablo decía que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Pablo entendía y comprendía y conocía a Dios, de que todas las cosas ayudan para bien. Y eso es lo que está enseñando en esta mañana la palabra. Aprender a conocerle la voluntad de Dios.
Por eso hay que saber discernir, ¿no? La palabra discernir es saber distinguir entre lo bueno de lo malo. Si no hay discernimiento, pues vamos a dejarnos llevar, como dice el texto que vamos a leer más adelante, por todo viento de doctrina. Cuando no hay discernimiento, pues ahí vemos ejemplos, ¿verdad? En los dos lugares no hay discernimiento espiritual. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4. Efesios 4. ¿Está? Efesios 4, del 11 al 14. Efesios 4, 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y eso no es lo que vemos? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que quiere? Robar, matar y destruir, ¿verdad? El enemigo, ¿qué es lo que quiere del cristiano? Que se desvíe, que no conozca la palabra, porque cuanto más ignorancia de la palabra, más fácil te va a desviar. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que el cristiano se enfríe, que el cristiano murmure de Dios, reniegue de Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que el cristiano se enfríe espiritualmente. Pero ¿qué es lo que quiere Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús? Si nos equivocamos y fallamos, ¿nos va a desechar? No. Nos va a levantar, nos va a llevar de su mano. El saber discernir es saber entender si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Cuando no hay discernimiento espiritual, vamos a ser llevados, como dice la palabra de Dios, por doquiera viento de doctrina, por voluntad de hombre. El hombre te dice: aquí está Dios. Aquí está, no sé si han visto en YouTube también el chicle ungido. Y tantas cosas que hay, sí se ve. Y hay personas que van y están allí. ¿Por qué? Por la ignorancia espiritual. Porque no conocen la verdad que es la palabra de Dios. Gracias damos a Dios que estamos en este lugar. Gracias damos a Dios y hagamos como Pablo: orar, interceder por aquellos, para que salgan del error y conozcan la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. ¿Cómo se obtiene el conocimiento de la voluntad de Dios? Evangelio de San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Evangelio 7:17. ¿Cómo se obtiene el conocimiento de la voluntad de Dios? Número 1, tienes que desearlo, pues tienes que anhelarlo. San Juan 7:17, que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, tienes que desear, anhelar tú mismo. ¿Cuántos deseamos y anhelamos hacer la voluntad de Dios? Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si es de Dios o no es de Dios. El que anhela, el que desea conocer cuál es la voluntad de Dios, va a saber distinguir si esta doctrina, esta enseñanza es de Dios o no es de Dios. Pero número uno, para conocer, aprender a conocer el conocimiento de Dios es desearlo, anhelarlo. Anhelar conocer a Dios. ¿Cuál es su voluntad? Yo no puedo conocer la voluntad de Dios si ni siquiera hablo mi Biblia, si no oro. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios si no tengo intimidad, comunión con Dios? Número uno, tienes que desearlo. Tienes que desear estar en esa comunión con Dios. Y cuando estamos en esa comunión, esa intimidad con Dios, vamos a aprender a conocer su voluntad. Vamos a aprender a conocer su palabra. Por eso, en el mundo entero vamos a ver muchas congregaciones que hay muchos que ya no le dan mucha importancia por sí a la alabanza, por sí a la palabra, sino hay que poner menos tiempo de alabanza y menos tiempo de la palabra, porque eso a la gente los aburre. Hay que disminuir la alabanza para que no se aburra, por decir. Pero si entendemos esta parte, es cuanto más tenemos que comprender más la palabra de Dios, aprender más de la palabra de Dios, para que la gente no se aburra. ¿Cómo podemos salir de la ignorancia si no conocemos su palabra? Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Vas a saber discernir si es de Dios o no es de Dios. Número uno, ¿cómo se obtiene el conocimiento de la voluntad de Dios? Deseándolo. Tienes que desearlo, tienes que anhelarlo, tienes que querer conocer cuál es su voluntad. Número dos, estudiando las Escrituras, su palabra. San Juan capítulo 5, un poquito más atrás. 5. San Juan 5, del 37 al 39. San Juan 5. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, la palabra, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y aquí el Señor Jesús está hablando a aquellos fariseos que conocían la palabra, pero no la aplicaban. Tenían frente al Mesías, al Cristo, pero no lo creían que Él era. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. Les dice a aquellos fariseos, escudriñad. Y la palabra escudriñar en el griego significa escarbar profundo, estudiar las Escrituras. No solamente abres tu Biblia y lees un pasaje, sino la estudias, la meditas, vas viendo, pero ¿por qué dice así el Señor? ¿Por qué? La estudias. Ese se llama escudriñar, escarbar, investigar. ¿Por qué dice esto el Señor? Eso es escudriñar. Escudriñar las Escrituras es escarbar. Dice que la palabra de Dios es el tesoro más grande que nos ha dado Dios, su palabra. Y en el mundo natural dice que para encontrar, por ejemplo, petróleo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
escarbar profundamente. Para encontrar cosas de valor, joyas, tienes que escarbar profundamente para hacer una semejanza a la palabra. Por eso dice, escudriñar las Escrituras para aprender a conocer la voluntad de Dios. Estúdiala, medítela, reflexiona. No te conformes solamente con, ya el pastor leyó un texto y ya me voy a mi casa y cierro mi Biblia hasta la otra semana. No. Hemos dicho, número 1, deséalo, anhelar. Número 2, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Eso dice la palabra de Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios dice, una verdad absoluta, que la salvación es por medio de Jesucristo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Eso tenemos que entender y aprender. Son verdades, no se puede variar. No es por obras, es por su infinita gracia. Número 3, ¿cómo se obtiene el conocimiento de la voluntad de Dios? 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios 2, del versículo 10 al 12. 1 de Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué dice? Por el Espíritu. Y aquí Espíritu está con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a revelar las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo que te va a revelar a ti y a mí lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo se obtiene el conocimiento de Dios? Número 1, deseándolo. Número 2, escudriñando las Escrituras. Y número 3, dependiendo del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos va a guiar, nos va a recordar su palabra. Eso dice el Señor, por medio de su Espíritu. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Y eso ya le hemos dicho. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios, en su palabra. 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4. Primera Timoteo 2:4. Primera Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para conocer la voluntad de Dios, una de las cosas que Dios quiere es que todos los hombres se arrepientan, sean salvos. En la epístola a Pedro también dice: Dios quiere que no todos se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Pero el texto que hemos leído dice de 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres, Dios quiere, Dios desea, Dios anhela, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Pero ahí viene la otra parte, que es el libre albedrío que da Dios.
Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí viene la decisión de cada uno. Un día tú y yo decidimos, ¿verdad? Hemos decidido seguir a Cristo. Un día decidimos alejarnos de la vida que vivíamos en la oscuridad, en el pecado, en tinieblas, porque Cristo vino a nuestras vidas. Pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es esa. Por eso en 2 de Pedro 3:9 eso dice el Señor, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más? 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí dice la santificación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Hay un ejemplo que yo escuché, un testimonio de otro lugar, de congregaciones. Dice que se acercó un creyente a su pastor. Decía: pastor, yo tengo mi novia y ¿puedo tener relaciones con mi novia? Intimidad, relaciones sexuales. Y el pastor lo mira y le dice, primero le dice: ¿cuántos años tienes en la iglesia? Le dice: 10 años. 10 años y no conoces lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios es amor y Dios perdona. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el texto que me lo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. La Biblia nos enseña esto. Y la palabra es una verdad absoluta. El sexo, Dios lo aprueba dentro del matrimonio. Eso está aprobado dentro del matrimonio. Cuando está fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Eso es pecado delante de Dios, la fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. Eso es pecado delante de Dios. Pero ¿por qué este joven se acerca y dice? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Podemos tener 10, 20, 30 años y nos falte el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso la enseñanza de esta mañana es aprender a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos santifiquemos cada día hasta el final. No solamente un día, sino hasta el final. Que aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. No a quejarnos, no a decir ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No. Sino aprender a decir: sí, Señor, yo he aprendido a conocer y a entender tu voluntad. Y yo lo recibo, acepto. La enseñanza de esta mañana es aprender a conocer la voluntad de Dios. Pablo oraba por la iglesia en Colosas. Iglesia oraba, intercedía para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No solamente por un momento, sino esa palabra lleno también significa constantemente conocer la voluntad de Dios.
Y cuando estamos en ese proceso, en ese aprendizaje, constantemente aprender cuál es la voluntad de Dios, el Señor nos va a revelar muchas cosas. Vamos a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a poder entender, sí, Señor, yo estoy pasando por esto, pero yo entiendo que tú tienes un plan para mi vida. Y el plan tuyo es bueno, es agradable y es perfecto para ti, Señor. Y por eso yo lo entiendo, porque estoy aprendiendo a conocerte más a ti, Señor. Y que la oración de Pablo también sea para nosotros, nos alcance, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Nos ponemos de pie. Aleluya.